Bueno, vamos a estudiar en esta oportunidad algunas cuestiones interesantes sobre la división que claramente no van a tener que ver con hacer la cuenta, sino con estudiar algunas cuestiones, algunas regularidades, algunas propiedades interesantes que involucran a la división en este caso. Por ejemplo, supongamos que nos dicen, bueno, a ver, ¿cómo podemos resolver la cuenta 1248 dividido 4 sin usar el algoritmo de la división? Recordemos que el algoritmo de la división hace referencia al procedimiento de la cuenta que uno lleva adelante cuando hacemos la división, digamos que a mano. Entonces, a ver, algunas cuestiones interesantes en relación con la división van a tener que ver con lo siguiente. Fíjense, si nosotros pensamos en el número 1248, de algún modo estamos también invitados a pensar a 1248 de esta forma. Estamos de acuerdo que yo podría escribir que 1248 podría pensarse como 1200 más 40 más 8. ¿Por qué la idea es pensarlo de esta forma, en esta descomposición aditiva? Hay muchas formas de descomponer aditivamente a 1248, pero elegimos esa porque si miramos el divisor, que es 4, en realidad yo descompuse esto tratando de obtener la mayor cantidad posible de múltiplos de 4. ¿Por qué? Porque al efectuar la división, las divisiones pueden distribuirse siempre y cuando estén a la derecha. Entonces, uno puede decir, bueno, acá podríamos pensar, para resolver esta cuenta como un procedimiento, decimos esto dividido 4. Por el otro lado, si lo queremos poner al lado, pero si no podríamos pensarlo así, 1200 dividido 4. Podría pensar también que después tengo a 40 dividido 4. Y después tengo a 8 dividido 4. Entonces, fíjense que de algún modo, si yo digo 1200 dividido 4, puedo razonar esto como 12 dividido 4 es 3. Pero estos dos ceros intervienen, entonces será el resultado de esta cuenta 300. Ahora, 40 dividido 4, estamos de acuerdo que puedo pensarlo como 4 dividido 4 es 1, y este 0 que tenemos acá queda obviamente en el resultado. Y 8 dividido 4, que es 2. Pero si ustedes observan, acá hicimos este disgregado, pero había una suma. Entonces, si nosotros sumásemos esto, fíjense que tendríamos por resultado 312 y podríamos decir claramente que si yo digo 1248 dividido 4, esto da por resultado 312. Una forma de pensar a la división sin tener que recurrir al algoritmo. Ahora, si usamos este procedimiento, fíjense cómo resolvemos, si bien uno puede pensarlo y demás, porque la división por 2 es macanuda, pero decimos, ¿cómo resolveríamos 20.586 dividido 2? Veamos alguna forma de desagregar a este número. Podríamos decir que esto es 20.000, ¿sí? Más, podríamos decir que después tenemos 500, o podría decir que tengo 580, ¿no? Pero bueno, uno va desagregando de la mejor forma posible, tratando de obtener en este caso siempre múltiplos de 2. Más 80, por ejemplo, más 6. Y esto dividido 2. Al efectuar esta división, fíjense, uno tendría que pensar entonces en 20.000 dividido 2. Bien, por el otro lado tendríamos que pensar a 500 dividido 2, después a 80 dividido 2 y finalmente estaríamos en condiciones de decir que tendríamos que pensar en el número 6 dividido 2. Entonces, fíjense, acá 2 dividido 2 es 1 y después los ceros quedan exactamente iguales porque no quedan afectados por esa división. O sea que esto daría 10.000. 500 dividido 2, acá tendríamos 250. Después tenemos 80 dividido 2, que es 40, y 6 dividido 2, que es 3. Si nosotros
sumásemos estos números, tendríamos, en este caso, fíjense, uno diría 10.000 más los 250 que tenemos acá, más los 40 que tenemos acá, más el 3 que tenemos acá, y fíjense que puntualmente lo que obtenemos, en este caso va a ser el 3, acá nos quedaría qué cosa, un 9, 2, y acá tendríamos el número 10.293, que resulta ser la mitad de 20.586. Esto nos estaría entonces indicando que, si ustedes observan, a los dividendos podemos desagregarlos, descomponerlos de manera aditiva. Recordemos que cuando pensamos en forma aditiva, estamos pensando no solamente en la suma, sino también en la resta. Eso es algo que vamos a tener a favor, recordando que la división se distribuye siempre que esté por derecha. Ahora nos fijamos en este problema, a ver si podemos reinterpretar, reutilizar eso que vimos recién. Si yo digo, bueno, a ver, en toda división entonces es posible descomponer el dividendo aditivamente. Recordemos que en una división, acá tenemos al dividendo, el divisor, el cociente y el resto. Entonces, cuando decimos que el dividendo es el que se puede descomponer aditivamente, pensamos en esto. Y saber cómo podemos usar esta idea de descomponer aditivamente al dividendo para resolver la cuenta 135 dividido 3. Entonces, dijimos que una cuestión interesante que se presenta acá es que yo puedo elegir. Fíjense, si ustedes optasen de algún modo, vamos a proponer, uno dice, bueno, si yo pienso esto como 100 más 30 más 5, esta descomposición aditiva favorece a la división que quiero llevar adelante. No, porque fíjense que ya 100 no es un múltiplo de 3. 30 sí, pero 5 no. Entonces, tendrán que buscar de algún modo alguna descomposición aditiva que esté efectivamente formada por múltiplos de 3. Supongamos que proponemos una, que sería, no sé, supongamos 120, que este sabemos que es múltiplo de 3 por los criterios de divisibilidad, más 15. Entonces, 120 más 15 es 135. Y tanto 120 como 15 son múltiplos de 3. Entonces, al efectuar esto, uno podría pensar que tiene 120 dividido 3 más 15 dividido 3. Y teniendo en cuenta esto, 120 dividido 3, yo puedo pensar 12 dividido 3 es 4 y el cero se conserva. Más, y ahora tenemos 15 dividido 3, que es 5, y entonces observen ustedes que el resultado de esa cuenta es 45, y razonamos esta división sin recurrir a realizar la cuenta a través del algoritmo. A ver, ¿cómo podríamos utilizar esto mismo para resolver la cuenta 384 dividido 4? Nuevamente, ustedes piensen, a ver, en términos de 300 más 80 más 4. En este caso, tenemos que pensar en lo siguiente. 300, 300 es un número que termina en doble cero. Si es un número que termina en doble cero, nosotros tendríamos que estar pensando, decimos, a ver, según los criterios de divisibilidad por 4, los números que terminan en doble cero son divisibles por 4. Ahora, eso no está muy a la mano, porque uno dice, bueno, el 80 estamos de acuerdo, el 4 también. Podríamos pensar quizá en alguno que sí pudiésemos trabajar en términos de múltiplos. Fíjense, si yo hubiese propuesto otra descomposición, la descomposición ustedes la proponen según la conveniencia. Si yo hubiese puesto, por ejemplo, acá 320, entonces acá tendría que poner 60,
y acá tendría que poner 4, y esta es una posibilidad también para resolverla. Con cuentas que nos quede más a la mano, porque 32 dividido a 4 es 8, entonces ya sé que esto me va a dar 80, ¿sí? O sea que fíjense que uno podría decir, esto me quedaría como 320 dividido 4 más dividido 4, acá. Dividido 4, seguimos, más 60 dividido 4 más 4 dividido 4. Entonces, ustedes tienen que pensar que esta sería una posibilidad, pero ¿es la única? No. Acá, por ejemplo, 32 dividido 4, yo sé que da 8 y conservo el 0. Más 60 dividido 4. Recuerden que dividir por 4 es equivalente a dividir por 2 y después dividir por 2, según lo que habíamos visto. Entonces, 60 dividido 2 da 30 y 30 dividido 2 es 15. Entonces, 60 dividido 4 es 15. Ahí tengo una equivalencia. Dividir por 4 es dividir 2 veces por 2. Más 4 dividido 4, que es 1, entonces ustedes tendrían 80 más 15, que son 95, más 1 que da 96. O sea que esa cuenta la podría haber pensado así. La podría haber pensado de otra forma completamente distinta, sí, en tanto y en cuanto yo vaya armándome múltiplos de 4, no habría ningún problema porque la cuenta se estaría facilitando. ¿Mm? Entonces, tener presente que esta posibilidad de descomponer al dividendo aditivamente me permite explorar un universo de posibilidades diferentes que van a ir abonando lo que nosotros llamamos estrategias de cálculo pensado, estrategias de cálculo mental. Tienen que recordar que cuando hacemos referencia a cálculo mental, no hacemos referencia a hecho con la cabeza, sin usar hojas, sin usar calculadora, no. Cálculo mental significa que yo utilizo estrategias diferentes a la forma de resolverlo tradicionalmente. Y para desplegar esas estrategias voy a escribir, voy a usar calculadora, es decir, voy a moverme en un terreno donde yo estoy explorando mucho más allá de seguir el patrón común de tener que resolver la cuenta usando el algoritmo tradicional. Cálculo mental es sinónimo de cálculo pensado. Y este tipo de estrategias o este tipo de procedimientos son los que se espera que los alumnos en la escuela sean invitados a resolver. Pero para eso es importante que nosotros como futuros docentes tengamos la experiencia de recorrer otras formas diferentes que las que nos dieron a nosotros como, digamos, en el nivel, qué sé yo, tanto a finales de la escuela primaria o a lo largo de toda la escuela secundaria. En realidad tiene que ver con esto, tiene que ver con que un docente que es capaz de incorporar procedimientos nuevos, de animarse a ver que hay muchas cosas por descubrir, que está invitado a descubrir cosas en la matemática que son interesantes, claramente tendrá otras posibilidades de llevar, obviamente, estrategias de enseñanza mucho más acordes a lo que se espera hoy. Bien, acá nos vamos a enfrentar a otro tipo de problemas donde vamos a utilizar lo que acabamos de ver, esta idea de descomponer, ¿sí?, al dividendo, de pensar en la propiedad distributiva, es decir, empezamos a conjugar un universo de cuestiones que ya tenemos vista. Por ejemplo, nos interesa acá establecer una respuesta para esto, dar una respuesta para esto. Dice, a ver, ¿cómo actúa la división al modificar, ya sea sumando o restándole valores, al dividendo? Entonces vamos a hacer una exploración que resulta muy interesante. Supongamos que nosotros partimos de la siguiente idea. Como base sabemos que 320 dividido 4 da por resultado 80. Y entonces, con eso, vamos a empezar a ver de qué modo podemos llegar a responder a lo que se nos empieza a plantear debajo. Yo digo, bueno, a ver,
Si yo sé que 320 dividido 4 es igual a 80, nos preguntamos acá, ¿cuánto nos darían estas cuentas? Si ustedes observan acá, lo que se modificó fue el dividendo. Y el dividendo se modificó, en este caso, habiéndole agregado 4. Entonces, ustedes tienen que pensar algo muy importante que ya habíamos dicho la otra vez cuando estuvimos en una clase anterior trabajando con algunas cuestiones. ¿Se acuerdan que si yo pienso en esta cuenta, estamos de acuerdo que esta cuenta implicaría algo como esto, que 320 es igual a 80 por 4? Recuerden que habíamos dicho que toda multiplicación siempre induce a dos divisiones. Es decir, 320 dividido 4 es 80 y 320 dividido 80 es 4. Entonces, de ese modo, nosotros podríamos estar pensando a estas cuentas. Ahora, fíjense, si yo tengo presente esto, en realidad miren cómo vamos a hacer la deducción para la primera. Yo digo, bueno, en realidad, ¿qué tendría que estar pasando acá? 324 tendría que ser igual a ¿quién? Nosotros decimos, tiene que ser igual a un número por 4, a un número por 4. Pero ¿qué número es el que vamos a escribir acá? Si ustedes observan, a diferencia de que teníamos acá, que decíamos 320 igual a 80 por 4, ahora tenemos 324. Quiere decir que en realidad esto sumó 4. Para que haya sumado 4, el número que está acá tiene que haber producido eso. Entonces, fíjense cómo lo razonamos. Vamos a decir, a ver si es cierto, si yo acá escribiese 81. 81. Si escribo 81, fíjense, 324, yo podría pensarlo como 80 más 1 por 4. Pero 80 más 1 por 4, estamos de acuerdo que se puede pensar como 80 por 4 más 1 por 4. Pero resulta ser que nosotros ya sabemos cuánto da, porque lo tenemos como información, cuánto da 80 por 4. 80 por 4 es 320. Y 1 por 4 resulta ser ¿quién? 4. Entonces, fíjense que si este, que es el dividendo, aumenta 4 unidades, entonces quiere decir que este, que vendría siendo, fíjense, acá el resultado entonces va a ser 81. Si el dividendo aumenta 4 unidades, entonces acá el cociente de esta cuenta aumenta una unidad. Si este aumentó 4, este va a aumentar en una unidad. ¿Y cómo van a poder razonar eso? Esta sería la forma de ver por qué está, o sea, qué está pasando internamente. Pero fíjense, una forma sintética de entender esto vendría siendo la siguiente. Si ustedes dicen, bueno, a ver, 324 dividido 4, ¿cómo lo puedo pensar? Yo voy a decir, en realidad, si tengo 324 dividido 4, veo que el dividendo aumentó 4 unidades. Entonces van a razonar así. A ver, acá se fijan, aumentó 4 unidades. Entonces, 4, ¿por qué número a mí me da 4? Por 1. Entonces, 1 es lo que tuvo que haber aumentado el cociente. A ver si podemos utilizar esta nueva estrategia acá. Si yo tengo 332, en realidad, comparado con 332 tiene 12 unidades más, es decir, aumentó 12 unidades. Entonces, me fijo, 4 multiplicado por qué número a nosotros nos da 12.
Y claramente uno dice, bueno, si yo lo multiplico por 3, entonces, eso significa que el cociente de la división aumentó 3 unidades. O sea que esto tendría que estar dándonos por resultado 83. Y esa conjetura, esa hipótesis la probamos con la calculadora. Fijémonos que si hacemos 332 dividido 4, obtenemos por resultado 83. Es decir, que yo interpreto la modificación de acá como un múltiplo de 4, que tendré que sumar. ¿Está? Porque las modificaciones se fueron dando a partir de esos múltiplos de 4, en este caso, ¿no? A ver, veamos. Por ejemplo, 340. A diferencia de 320, decimos aumentó 20 unidades. Entonces razono. 20 es igual a 4 por qué número. En este caso decimos a 4 por 5. Entonces, quiere decir que acá me está indicando cuánto aumenta el cociente. Si el cociente era 80, para 320 dividido 4, en 340 dividido 4 va a ser de 85. ¿Mm? Acá, 380. Entonces me fijo la modificación que sufrió el dividendo. Aumentó un total de 60. Es decir, hay 60 unidades de diferencia. A ver, 60 se puede escribir como 4 por qué número. Y habíamos visto que eso podría ser de 15. Entonces, esto me está indicando la modificación que va a tener que sufrir, en este caso, como este aumentó, el cociente va a aumentar. Y decimos, si aumentó 60 unidades, eso se va a ver reflejado en un aumento de 15 unidades en el cociente. O sea que el resultado de esta cuenta, que lo podemos corroborar con la calculadora, debiera de darnos 95. Y acá en este caso, la modificación fue una modificación negativa. Entonces, si nosotros observamos, tenemos a 320, ¿sí? Pero que ahora lo tenemos transformado, 320 se ha transformado en 292. Eso quiere decir que nosotros tuvimos una modificación de 28 unidades para abajo. Y ahí pensamos, 4 multiplicado por qué número nos da 28, por 7. Y esta tiene que ser la modificación que sufre el cociente. Pero el cociente va a sufrir la misma modificación que acá, en términos de que si aumentó 60 unidades, acá aumenta 15. Es decir, si acá aumentó, esto también aumenta. Pero si acá el dividendo se redujo 28 unidades, acá el cociente tendrá que perder 7 unidades. Entonces, esto me equivaldría a decir que nosotros tendríamos acá como cociente a 73. Y eso lo podemos probar, digamos, o corroborar con la calculadora. Fíjense que si ustedes realizan la cuenta en la calculadora de 292 dividido 4, tendrían que estar consiguiendo esto. Entonces, como conclusión, si yo conozco el resultado de una cuenta, las modificaciones que va sufriendo el dividendo pueden pensarse en modificaciones que va a sufrir el cociente. Y esas modificaciones bastará con compararlas. Si acá aumentó 12, entonces 12 es igual a 4 por quién. ¿Por qué tengo que buscar 4 por algo, 4 por qué? Fíjense que acá vimos el por qué. Acá está la clave, porque siempre de la base hay que buscar por cuánto se termina multiplicando al 4 para sufrir ese incremento acá. ¿Está? Porque este número siempre va a estar, es este 80. Si ustedes observan y después lo pueden hacer y demás y probar, acá les hubiese quedado lo mismo, es decir, ustedes tendrían que pensar entonces que 332, si quiero verlo de arriba, ¿no? Va a poder pensarse como quién. En principio, como teníamos allá, decimos va a ser 83 por 4.
Entonces, 80 por 4, que es 320, y 3 por 4, que es 12, que me está marcando la modificación. Entonces, ese 3 que está acá es el que se va a agregar a esta forma. Y así con todos. ¿Mm? Interesante para explorar, para ver. Entonces, hay mucho por descubrir detrás de la división, que no es solamente hacer las cuentas.